Y déjenme compartir pantalla. Entonces, miren muchachos, aquí se ve quién ya me entregó. Y de todos los que son, solamente hay 2, 4, 5 personas que ya subieron su entregable. Entonces, si no lo suben, no hay otra oportunidad, por favor. Ok, muchachos, ¿qué vamos a ver hoy? Discúlpenme. La clase pasada comenzábamos viendo lo que era el modelo keynesiano. Recuerden, muchachos, que el modelo keynesiano surge como respuesta a la crisis de 1929. Recordemos que cuando se da la crisis de 1929, a grandes rasgos, tenemos una crisis de sobreproducción y estancamiento económico. Hay caída de precios, hay mucho producto y no volvemos a encontrar el equilibrio, además de que los mercados financieros colapsan. Entonces, bajo ese escenario, muchachos, Keynes hace una propuesta, levanta muchos supuestos del modelo clásico que hacen que surja esta corriente de pensamiento. En términos generales, ¿cuáles son las aportaciones más destacadas o reconocidas de esta teoría? Entonces, tenemos que el modelo keynesiano, entre sus aportaciones generales, por lo que identificamos esta teoría, muchachos, son la política económica enfocada en la demanda agregada tiene impacto en las variables reales. Entonces ya no estamos hablando de pura inflación, muchachos, aquí vamos a tener que se determina el empleo, la producción, el ingreso, la tasa de interés, no solamente los precios. Tenemos, muchachos, que el desempleo es involuntario. Estamos hablando de desempleo estructural. En este caso, las personas no encuentran trabajo para el que están capacitadas. Y uno de sus aportes más destacados también, muchachos, se establece rigidez de precios y salarios, por lo que la oferta agregada es una línea horizontal. En este caso, muchachos, ya no vamos a tener nuestra línea vertical como lo teníamos al principio con los clásicos. En este caso, muchachos, tenemos nuestros precios, producción y nuestro nivel de ingreso, y nuestra oferta agregada será una línea completamente horizontal. Esta va a ser la oferta agregada. Los precios, como se pueden dar cuenta, muchachos, ya no se modifican. Y es por eso que la oferta, que la producción, el empleo van a depender de la demanda agregada. Estos son algunos de los supuestos generales del modelo keynesiano. ¿Qué vamos a ver entonces nosotros? Nosotros vamos a partir, muchachos, de la famosa función de consumo del modelo keynesiano. ¿Puedo cambiar el pizarrón? Esto ya lo vimos la clase pasada.
¿O lo están volviendo a copiar? Ya lo estoy volviendo a copiar. ¿Me permite, por favor, profesora? Claro que sí, hijo, no se preocupe. Perdón, muchachos. Gracias, profesora. ¿No de qué, hijo? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros hoy? Nosotros vamos a ver lo que es la famosa función de consumo. ¿De qué parte esta función de consumo? Ustedes me vieron un poco de esto cuando llevaban análisis macro. ¿Y en qué consiste esta función de consumo, muchachos? Esta función de consumo propuesta por Keynes parte de dos elementos básicamente, lo que es el consumo autónomo, y lo que es la propensión marginal a consumir. Entonces, la función de consumo establece la relación consumo autónomo y la propensión marginal a consumir. Una vez les voy a poner, muchachos, C minúscula. Y el ingreso disponible. ¿Se acuerdan que ustedes leyeron su capítulo 2 del Dorwich donde veían algunos elementos de la cuenta nacional? Bueno, esos elementos vamos a empezarlos a retomar. ¿Qué establece Keynes, muchachos? Antes de seguir, ¿alguien sabe qué es el consumo autónomo? Yo tenía la idea de que se refiere cuando consumes los propios bienes del propio país, por así decirlo. Va, por allí tiene que ver, por ahí. No, ese es consumo interno. Ajá, ese es consumo interno. Consumo autónomo. ¿A qué les suena cuando les dicen que una variable es autónoma, muchachos? Cuando llevan econometría, ¿a qué se refiere? A que no depende de otros factores. Exacto, a que no depende de otros factores. Gracias, hijo. Entonces, ¿qué vamos? No te preocupes, Brenda. Si falla tu internet, no te preocupes, chaparrita. Queda grabada la clase por si te llega a estar votando. Tú tranquila. Entonces, lo que acaba de decir Brian es cierto, que no depende de otros factores. Pues en este caso, muchachos, cuando nosotros hablamos del consumo autónomo, es el consumo que se realiza independientemente del nivel de ingreso. Aquí, muchachos, es el consumo que nosotros vamos a seguir realizando a pesar de que nuestro nivel de ingreso sea cero. En algunos, aquí lo que no se sabe es cuál es ese nivel de consumo autónomo, muchachos, pero se ejemplifica con, imagínense que ustedes se quedaran sin trabajo, sin casa, sin todos los bienes, ¿no? ¿Ustedes dejarían de comer? Se quedan sin un quinto, muchachos. ¿Ustedes dejarían de comer? Sí. Sí. En mi pueblo dicen que se acostumbra a todo menos a no comer. ¿Dejarían de comer, muchachos? Se los voy a poner como se los ponía a sus compañeros en clases presenciales. Imagínense que ustedes ya son padres de familia que ya tienen hijos. ¿Dejarían a sus hijos sin comer? Pues no. No dirían por ahí, ¿no? Uno como sea, pero ¿y las criaturas?
¿no? Aquí, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo tan extremo, muchachos? Eso es lo que pasó en la crisis de 1929 y fue uno de los elementos que detectó Keynes. A pesar de que las personas se habían quedado en la miseria, no había trabajo, muchachos, pues la gente no dejó de comer. O sea, la gente empezó a buscar en los botes de basura, la gente no se quedó desnuda, vio cómo se tapaba. Hay muchas películas que se hacen en torno a la crisis del 29, muchachos, y se ve que las cortinas pues dejaron de ser cortinas para hacer vestidos, que los manteles dejaron de ser manteles para convertirse en un saco. Sí me explico, las mujeres en ese contexto jugaron un papel muy importante porque veían la manera de seguir abasteciéndose. Hay pedacitos en donde se ve que las grandes mansiones, muchachos, que tenían esos jardines enormes, pues empezaron a sembrar jitomates, papas, o sea, lo básico, ¿no? Empezaron a tener gallinas, esas casas que eran para personas súper ricas que en su vida había tenido ese tipo de necesidades, pues empezaron a tener gallinas, animales de granja en esos lugares para poder subsistir. Uh-huh. Sea Biscuits, esa no la he visto, hijo. Pero hay muchas películas que tienen esas connotaciones. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros. El consumo autónomo, muchachos, es el que vamos a realizar independientemente de nuestro nivel de ingreso. Y, por lo tanto, es mayor a cero. Ajá. Aquí tenemos, y vamos con el ejemplo, las personas que viven en situación de calle, muchachos, ¿tienen un ingreso? Ojo, pedir limosna no es tener un ingreso, porque recuerden que la definición de ingreso proviene de desempeñar una actividad productiva. Entonces, pedir limosna, muchachos, aunque les dé un dinero, no implica que sea un ingreso, porque no es resultado de una actividad productiva. Las personas en situación de calle comen. No estoy diciendo que tengan la mejor alimentación, no estoy diciendo que coman 3 veces al día, muchachos, sino estoy diciendo que coman diario. ¿Estas personas comen? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, O sea, creo ellos que ven sí. cómo, pero siguen comiendo. ¿Su consumo depende exactamente de su nivel de ingreso? No. Ven cómo, pero se siguen vistiendo, ven en dónde, pero siguen teniendo dónde dormir. Si me explico, no estamos diciendo que sean las mejores condiciones, pero hay ese consumo, muchachos. Esa va a ser una de nuestras primeras variables. Vamos a tener lo que es la propensión marginal a consumir. Y esto es importante, muchachos. La propensión marginal a consumir, que aquí les ponía como C minúscula, ¿qué creen que sea la propensión marginal a consumir? Por su nombre, muchachos. Aquello que no necesito, pero que aún así, o sea, que no necesito para como tal subsistir, pero que aún así gasto, ¿no? Y que depende de mi ingreso. O sea, mientras mayor ingresos tengo, más gasto. Más que no tenga que ver con lo que necesita para sobrevivir, hijo, la propensión marginal a consumir, vamos a tener que es exactamente ese consumo, como usted ya lo menciona, que depende de su nivel de ingreso. Eso es lo que O vamos a sea, como tener. los productos lujosos, profesora. No necesariamente los Hasta, productos lujosos, pero hasta me refiero, por ejemplo, a Netflix y, no sé, es el internet en sí. Tiene que ver, hijo, con su nivel de ingreso. Ajá, más allá de productos lujosos o no, tiene que ver con su nivel de ingreso. Hay productos, muchachos, que vamos a aumentar su consumo en función de que aumenta nuestro nivel de ingreso. Como usted dice, ¿no? Pues a lo mejor compramos Netflix, internet, ajá, ropa, ¿no? Pero aquí tiene que ver, muchachos, hasta con la calidad de los productos. Es lo mismo el pan que compramos en las panaderías cuando tenemos un salario mínimo, muchachos, a cuando tenemos ingresos un poquito más altos. No, tal vez ya te hace lujo hasta de Bimbo, ¿no? Ajá, sí, o sea, a lo mejor decimos, bueno, me compro 3 bolillos, ¿no? Creo que ahorita están en unos 50, 5. Entonces compramos 4 bolillos para que sean 5 pesos. No sé, ya me pasé. Uh-huh. Entonces, esto es, muchachos, la propensión marginal a consumir es
el aumento en el consumo, es la variación, perdón, vamos a ponerlo tal cual, es la variación en el consumo ante un aumento en una unidad de nuestro ingreso. Por lo tanto, su valor está entre 0 y 1. La propensión marginal a consumir, aquí es más, muchachos, déjenme cambiarle. Estrictamente es estrictamente mayor a 0, 0 es menor a la propensión. Y es estrictamente, muchachos, menor a 1. Está entre 0 y 1. Es mayor a 0, pero estrictamente, acuérdense que cuando no se le pone esta rayita, significa una diferencia estricta. Entonces, nosotros tenemos que este consumo va a estar entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es lo que vamos a tener con nuestra propensión marginal a consumir. Es la variación en el consumo ante una unidad, ante un aumento en una unidad de nuestro ingreso. Por eso se llama marginal, en una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tener el ingreso disponible, muchachos. ¿Qué era el ingreso disponible? Vaya, es lo que yo dispongo para mi consumo. Exacto, sí, es el ingreso del cual se dispone para el consumo. Por lo tanto, muchachos, nuestro ingreso disponible se va a componer de la siguiente idea. El ingreso disponible es igual a lo que yo gano más las transferencias menos los impuestos. Y en este caso, muchachos, vamos a suponer que las transferencias van a ser autónomas. Le voy a agregar una barra. Eso significa transferencias autónomas. Y voy a tener una función de impuestos, muchachos. De manera que mis impuestos vamos a tener lo que son los impuestos autónomos más los impuestos proporcionales al nivel de ingreso. Esto es lo que vamos a tener nosotros. Recuerden, YD es ingreso disponible. Esto ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Y es ingreso. TR son transferencias. TX es función de impuestos. TX con barritas son los impuestos autónomos. Es más TR con barritas son transferencias autónomas. Impuestos autónomos. T minúscula. Impuestos al ingreso. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Si se acuerdan de esto. Esto se supone que ya lo leyeron ustedes. ¿Sí vamos bien? Sí, profesora, se la estaba copiando. Conste, ¿eh? Sí.
¿Mm? Ahora, ¿qué vamos a tener con esto, muchachos? Ahora sí vamos a tener nuestra función de consumo. ¿Si alcanzan a ver bien o me regreso tantito o algo? ¿Cuál, profesora? Así, ven, ¿alcanzan a ver bien o me regreso tantito? Yo sí veo bien. ¿Sí? Sí, se ve bien. Conste. Ahorita hacemos nuestra función de consumo. Ahora, muchachos, una observación. Toda variable que ustedes vean con barra se conoce como variables testadas. Y una variable testada significa que es una variable autónoma. Es decir, que no van a depender del nivel de ingreso. Aquí las transferencias estaríamos diciendo que no dependen del nivel de ingreso. Oigan, antes de que se me olvide, chamacos, estaba viendo, me mandaron una información de que pueden pedir beca a ustedes a pesar de que sean alumnos de universidad particular. De estas becas, que está dando el viejito, salió algo de que podían ustedes ya concursar por un apoyo monetario para cubrir sus niveles de de inscripción. No tengo bien el enlace, lo voy a buscar y se los mando, ¿sale? ¿A poco ya aceptó las privadas, Miss? Sí, no es para así como que digan, uy, les van a dar lo que les dan a los otros, pero creo que sí va a haber un apoyo. No es generalizado, o sea, no es que se los vayan a dar a todos, sino que tienen que meter papeles y concursar y cosas así. Pero la verdad, muchachos, es que si ustedes pudieran, son becas para alumnos universitarios. Ver esa parte de universidades privadas. Apenas salió, muchachos. Aquí está. Les mando bien esto, pero estaban sacando que ya les iban a permitir tener beca para ustedes y que hay ahora sí que esa oportunidad que pueden obtener, si se las dan a los de las públicas, porque a ustedes no. Entonces déjenme buscar bien los enlaces y todos los requisitos y si lo encuentro se los paso. Porque somos conservadores, Miss. Porque son conservadores. No, hija, es que bueno, es que no tiene nada que ver. Aquí la situación económica no tiene nada que ver. O sea, ustedes hacen un gran esfuerzo por estudiar en una universidad y el hecho de que estén en una universidad privada no significa que ustedes ganen los millones, ni que sean ricos, ni que nada. O sea, este señor está tonto. Pero bueno, ¿puedo subir el pizarrón, muchachos? Una cosa, profesora, traes, toda variable con barra significa que es una variable autónoma o testada, ¿verdad? Es se conoce como variables testadas. Ah, ok, se le Y al conoce como ser una variable testadas. testada, es una variable autónoma. Ojo, en este modelo. Ok, profesora. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Con todos estos pequeños elementos que tenemos, vamos a construir nuestra función de consumo. ¿Por qué sí? Les vuelvo a hacer hincapié. ¿Por qué es importante esta función de consumo? Porque Keynes exactamente rescata lo que es uno, el consumo autónomo, ese consumo que vamos a hacer independientemente de nuestro nivel de ingreso. Y dos, lo que es la propensión marginal a consumir. ¿Por qué es importante este elemento de la propensión marginal a consumir, muchachos? Porque cuando se da la crisis de 1929, se proyectaba que todo, acuérdense lo que les decía, toda oferta genera su propia demanda. Y no se estaba considerando, muchachos, que las personas no gastan en su totalidad su nivel de ingresos. Habrá personas que sí, habrá personas que no. Acuérdense que esto es ni macro. Lo hacemos en chiquito, pero la proyección es a nivel macro. Perdón, muchachos. Y en una economía, todo se consume, muchachos. ¿Ustedes se gastan al 100% lo que ganan? ¿Los que ya trabajan? Yo por mi parte no. Usted no, pero a lo mejor me dice, no sé, Brian me dice, yo sí.
A lo mejor Saúl me dice yo no, pero Brenda me dice es que yo hasta le debo a Coppel, ¿no? Y así me voy con cada uno de ustedes. Cada uno tiene un diferente comportamiento con sus ingresos. A lo que vamos, muchachos, es que no todos nos estamos gastando la totalidad de nuestro ingreso y no todos tampoco se están ahorrando todo su ingreso. Eso es lo que vamos a tener en este caso, muchachos. Entonces, con base en lo anterior, vamos a tener esta función de consumo. La función de consumo se expresa usted ahora repare el Nintendo. C, solita, es consumo. C con barra, muchachos, es consumo autónomo, más nuestra C minúscula, que es la propensión marginal a consumir, por nuestro ingreso disponible. Vamos a tener esto. Sabemos que la propensión marginal a consumir, muchachos, es la variación en el ingreso, así tal cual, la propensión, ya expresado matemáticamente, la propensión marginal a consumir, C minúscula, es la derivada del consumo ante una variación del ingreso disponible. Y esto, muchachos, nos da 1 menos C. ¿Qué significa este 1 menos C? Va a ser S minúscula y va a ser nuestra propensión marginal al ahorro. Perdón. No, es una S. Ya ven, les digo que está bien fea mi letra. Es una S minúscula, chaparrita, perdón. Ahí está. ¿Ya aparece S o sigue apareciendo 5? Ya es una S minúscula, ya la corregí. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Esta propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro nos van a permitir, muchachos, establecer estas funciones. Aquí estamos considerando la propensión marginal al ahorro. Es más, déjenme modificarla porque me está faltando un elemento. Nos faltan los impuestos. La propensión marginal a consumir es 1 menos C por 1 menos T. Todo este término, muchachos, es nuestra propensión marginal al ahorro, considerando los impuestos proporcionales al ingreso. Eso es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades de ahorro disminuyen cuando nos cobran impuestos. Y a partir de esto, muchachos, Keynes empieza a ver que la demanda no está determinada por la oferta, en el sentido de que nosotros no nos gastamos nuestra totalidad del ingreso. Siempre hay un pequeño remanente, lo que sería la demanda proyectada, muchachos, y lo que es la demanda efectiva. No sé si han escuchado hablar del término demanda efectiva. ¿No? Ok, ¿qué es la demanda efectiva, muchachos? La demanda efectiva es la que realmente tiene poder de compra. Vamos a ponerlo así. Nosotros en este momento en el salón somos como 25 personas. De todos nosotros les digo, ¿quieren un café? Probablemente me digan que sí. Vamos a poner todos, me dicen que sí. ¿Quieren un café? ¿Cuántos de ustedes en este momento, muchachos, tienen dinero para irse a comprar un café? Yo. 1,
A ver, ¿quién más tiene dinero? Ahí levanten sus manitas. ¿Quién tiene dinero para comprarse eso? Ahorita, en este preciso momento, irse a comprar un café. 1, 2, 3. Vean, solamente 3 me levantaron la mano. Ajá, 4. Ustedes 5. Los que están levantando la mano, muchachos, son los que ahorita se pueden ir a comprar un café. Los demás no. Entonces yo estaba proyectando mi demanda. Déjenme ver cuántos somos en clase. Yo estaba proyectando mi demanda, muchachos, para 15 personas, pero de mis 15 personas que yo estaba diciendo que se iban a ir a comprar su taza de café, ahorita David ya me bajó la mano, pero eran solamente 5 se iban a ir a comprar el café. ¿Cuánto estoy produciendo de más? Yo soy la que les va a comprar el café, la que les está vendiendo el café. ¿Cuánto tenía de excedente, muchachos? 11 de más. 11 de más. Eso es lo que está pasando. La demanda efectiva, muchachos, en este caso serían nada más mis alumnos que están subiendo la mano, porque son los que realmente pueden irse a comprar el café en este preciso momento. Los demás no. Y entonces tengo un excedente. Ese, muchachos, precisamente es lo que nosotros estamos empezando a medir. La diferencia entre las demandas proyectadas y las demandas efectivas. También, O sea, muchachos. Mande. demandas proyectadas son las que se pueden consumir y las demandas efectivas lo que realmente se consumió. Exacto, hijo. La que realmente está comprando. Esa es la diferencia entre demanda proyectada y demanda efectiva. La demanda efectiva es la que realmente tiene poder de compra. También, ¿qué vamos a tener en cuenta en este modelo, muchachos? Lo que hace Keynes, recuerden que él está hablando de un contexto de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de la posguerra. Entonces, lo que Keynes detecta es que las personas, a medida que aumenta su ingreso, muchachos, debería de ir disminuyendo el consumo, o sea, debería de ir tendiendo hacia el consumo autónomo, perdón. Entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a subir un poquito. ¿Puedo subir un poquito el pizarrón, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Además de esta propensión marginal, ¿sí? Ay, perdón, ya les volví aquí. Además de esta propensión marginal a consumir, muchachos, vamos a obtener la propensión media a consumir. Ya sabemos que C minúscula, creo que no la denoté bien. Así que este es un problema con esto. C minúscula, nada, será más marcada. Vamos a tener la propensión media a consumir. Entonces, la propensión media a consumir es igual, muchachos, al consumo entre el ingreso disponible. Es un promedio tal cual. Y lo que Keynes señala, muchachos, es que a medida que aumenta nuestro nivel de ingreso, ¿qué va a pasar con el consumo, muchachos? También tiende a aumentar. ¿Seguro? Vea, vamos a hacer esto. Voy a dividir mi propensión media a consumir, muchachos. Yo tengo la propensión media a consumir. Acuérdense que yo tengo mi consumo autónomo. Tengo mi propensión marginal a consumir. Esta es la propensión media. Tengo mi propensión marginal a consumir entre el ingreso disponible. Voy a tener que mi ingreso disponible ahorita nada más se va a componer del ingreso y de los impuestos. Estos son mis impuestos. ¿Qué pasa, muchachos, si comienza a aumentar mi nivel de ingreso? Obvio me cobran impuestos, pero ¿qué pasa? Esta variable no se mueve. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que esta no depende del nivel de ingreso. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir. Va a disminuir. Esta, muchachos, esta propensión media a consumir implica lo siguiente. Considerando nuestra función de consumo, propensión media
consumir, coma, de acuerdo con Keynes, tiende a caer a medida, perdón muchachos, discúlpenme, a medida que el ingreso disponible aumenta. Es decir, implica convergencia hacia C minúscula. Eso es lo que nos está diciendo, muchachos, este modelo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿por qué es importante esta propensión media a consumir, muchachos? Cuando Keynes empieza a hacer su análisis, y les vuelvo a repetir, Keynes señala que en el largo plazo todos estamos muertos, dice, él empieza a analizar y dice, ok, en el largo plazo, en un periodo relativamente de largo plazo, muchachos, esta propensión media a consumir sí tenía este comportamiento, pero en periodos cortos, muchachos, tiene errores, ya que la propensión media a consumir, lo que tú decías al inicio, Brandon, aumenta el ingreso y el ingreso, aumentaba el ingreso, pero no parecía que la propensión media a consumir comenzara a disminuir. Perdón muchachos, para Keynes, muchachos, en este contexto, el ahorro es un lujo, no todos podían ahorrar. Recuerden que estábamos en un contexto de crisis. Entonces, el ahorro solamente lo podían realizar las personas que tenían altos ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Puedo subir el pizarrón? Sí, ¿O me profesora. espero tantito? Discúlpenme, muchachos, ya me dio la garrotera. Vamos a tener lo siguiente. La función anterior es útil para periodos largos. Relativamente largos. Vamos a hacer ese para periodos pero en el corto plazo presenta errores, ya que esta propensión no parece disminuir, a medida que aumenta el ingreso disponible. Punto. Por lo que se determina que la función keynesiana de consumo es estática y que en la vida real la gente planifica su consumo y por tanto busca obtener la mayor utilidad posible dados los ingresos que posee. De mis niños de ingeniería, ¿quién ya llevó microintermedia, muchachos? Yo. ¿Ya? ¿Quién nada más? A ver, ¿quién dijo yo? Yo, Brian.
Brian, nada más usted ha llevado microintermedia. Ok, nada más para aterrizar. Cuando tú llevabas microintermedia, Brian, ya ves que te enseñaron todos los modelos de competencia y que Cournot, Stackelberg y todos esos, ¿no? Ajá. Ah, tú también, Fer. O sea, les enseñaron todos esos modelos. ¿Qué pasaba? Acuérdense que Mariana también. ¿Qué les enseñaban, muchachos? Que nosotros teníamos que maximizar, ¿qué? ¿Las ganancias o las pérdidas? Las ganancias. Sí, las ganancias y minimizar las pérdidas. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a tener aquí. Esos son los famosos principios micro de la macro, muchachos. ¿Qué vamos a tener en este modelo, muchachos? Aquí vamos a hablar de todo el conjunto de nuestra sociedad. Ajá, el conjunto de la sociedad va a buscar obtener la mayor ganancia posible. Aquí estamos pensando en empresarios, en los consumidores, muchachos, en el propio Estado. Vamos a buscar obtener el mayor beneficio posible con base en los ingresos que se poseen. Eso es lo que vamos a tener. Acuérdense que vamos a considerar impuestos directos, impuestos indirectos, y con base en esto nosotros tenemos que planificar el consumo. Por eso dice, muchachos, que la gente, estamos hablando de todos los individuos, planificamos nuestro consumo. Y esto tiende a representar más a cierto sector de la población. Muchachos, si sus papás empezaran a ganar el doble del sueldo que ganan ahorita, ¿ustedes creen que su patrón de consumo se modificaría radicalmente? Bueno, pensando por parte de mis papás, no. ¿No? Los No, demás. ellos como que hacen su, ¿cómo decir? Sus listas de inventario, como presupuesto de cuánto se va a gastar. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y vamos a ponerlo así, aumentó el doble su ingreso y dicen, bueno, vamos a darnos un lujito, ¿no? Si comprábamos, no sé, voy a poner un ejemplo, si compraba la leche más barata, vamos a poner Nutrileche, compraba una caja de Nutrileche, ahora va a comprar Santa Clara, ¿no? Que es más cara. Lo que decíamos, si comprábamos bolillos de a 1.50, bueno, ahora compramos, vamos a ponerlo así, pan Bimbo. Sí me explico, muchachos, aumenta nuestro consumo, sí va a aumentar, pero no va a cambiar de manera radical. Si a ustedes, muchachos, les aumentara ahorita sus ingresos de lo que tienen al cuádruple, ¿modificarían su patrón de consumo? Estoy considerando que tienen un ingreso. Vamos a ponerlo en 1,000 pesos. Ahora ya no les voy a dar 1,000 pesos, ahora van a ganar 4,000 pesos. ¿Modificaría esto su patrón de consumo? Sí, maestra. ¿Sí? Aquí, ¿qué está pasando, muchachos? Dependiendo del sector poblacional, nuestra función de consumo también se modifica. Para las personas jóvenes, como lo son ustedes, muchachos, incrementos, no es que todos lo hagan, pero incrementos en su ingreso, a pesar de que sean hasta pequeños, tienden a modificar su patrón de consumo de manera significativa. En cambio, en sectores ya más maduros, por así llamarlos, nuestro patrón de consumo no se va a modificar, ya es estable. Eso es lo que nosotros estamos midiendo con esta función de consumo. Entonces, ¿qué vamos a tener o cómo nosotros vamos a planificar nuestro consumo? Vamos a considerar los ingresos antes de impuestos y que estos ingresos provienen de nuestro trabajo. Y vamos a hablar, muchachos, de los activos financieros. Ustedes saben que los activos financieros pagan una tasa de interés, de manera que nuestro ingreso, muchachos, se va a componer de dos elementos, de los ingresos provenientes del trabajo y de los ingresos provenientes de los activos financieros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo cambiar el pizarrón? Sí, profesora. Sí, porque para poner Sí, diferencia, ¿sí? Ay, botón equivocado. Entonces, considerando, vamos a tener lo siguiente. Considerando la siguiente función de ingresos. Ahorita les pongo todo bien.
vamos a tener que Y, ingreso, subíndice T. Ya nos vamos a meter con el tiempo, muchachos. T es tiempo. Va a ser igual al ingreso proveniente del sector del trabajo, L minúscula, déjenme hacerla bien. L minúscula, subíndice T, más R A subíndice T. ¿Qué van a decir? T es el tiempo, muchachos. En este caso, T minúscula es el tiempo. El subíndice T denota tiempo y va desde 0 hasta N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que YL, Y subíndice L, son los ingresos provenientes del trabajo. ¿Cuál es esa, profesora? El Y, que es un palito, y T. Subíndice L, es que no sé cómo hacerles la L minúscula para que no parezca 1, ni para que no parezca una L, ni una E. La maestra tiene letra muy fea. LT. ¿Sí? Son ingresos provenientes del trabajo. Vamos a tener que T en este caso, muchachos, es el factor tiempo. Y vamos, R va a ser nuestra tasa de interés. Y vamos a tener A subíndice T, o bueno, A, que son los activos financieros. Generalmente, muchachos, cuando nosotros hablamos en economía, y esto es importante, aquí viene la diferencia la diferencia fuerte con mis niños de finanzas, muchachos. Cuando nosotros hablamos de activos financieros, no estamos pensando en el mercado accionario, en esos instrumentos y en la diversidad que ustedes manejan. Generalmente nosotros cuando hablamos de activos financieros estamos pensando en el dinero precisamente como activo financiero que genera una tasa de interés y por lo tanto estamos pensando en títulos de deuda del gobierno federal. Estamos pensando O sea, como los CETES. Exacto, estamos pensando en CETES, en UDIs, en bonos, en algún momento los tesobonos, cuando llegaron a circularle el BREMS, ¿sí? En eso estamos pensando nosotros y que el dinero, muchachos, como tal, es un activo que paga y genera intereses. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos. Empezamos así con esas diferencias muy marcadas en ahora sí que nuestro terreno de análisis. Generalmente las materias de macroeconomía, microeconomía, muchachos, dejamos muy de lado lo que es el sector bursátil y nos vamos más a lo que es el mercado de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Si el individuo, aquí lo que estoy considerando es que es el ingreso antes de impuestos, lo que vamos a tener, muchachos, es que el individuo paga impuestos y acumula activos. Eso es lo que va a hacer esta persona, muchachos. Por lo tanto, sus ingresos estaría ahorrando, así que tal cual, una persona ahorra, bajo este escenario, una persona después de pagar impuestos. Acumular ingresos.
Eso es lo que vamos a tener, muchachos. Ah, déjenme hacerlo bien. Es el problema también de este lapicito y de este pizarrón. Su maestra con la letra fea. ¿Qué vamos a tener, muchachos? ¿Se acuerdan cuando les decía que si se acordaban de haber visto ecuaciones en diferencia y diferenciales? Las ecuaciones en diferencia, muchachos, precisamente miden esas variaciones en el tiempo. Ajá. Este es un modelo de estática comparativa, pero lo que vamos a tener, muchachos, es que en el periodo T más 1, yo voy a tener ahorro si, solo si esta acumulación es mayor a la que tenía en el periodo actual. Esa es la interpretación de este pedacito, muchachos. Nosotros ahorramos una vez que hayamos pagado nuestros impuestos, una vez que hayamos acumulado ingresos, nosotros estaríamos ahorrando para el siguiente periodo si, solo si tenemos esta acumulación. Nosotros nos estaríamos endeudando si fuera menor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante determinar el ahorro? Porque a partir del ahorro, muchachos, nosotros estaríamos tomando nuestras decisiones. Aquí vamos a ver lo que es la función intertemporal del ahorro. ¿Qué tal andamos en ecuaciones diferenciales, muchachos? Todos, parejos. ¿Las vieron? ¿Sí o no? Todos. No, Miss. ¿No han visto ecuaciones en diferencias? No. No lo recuerdo. Ok, entonces no nos vamos a meter en problemas, no los voy a torturar porque entonces esto va a ser una masacre. Nada más les voy a poner la expresión general de cómo se representa esto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O sea, aquí nosotros ya estaríamos trabajando con el tiempo, muchachos. Y si nosotros ampliamos este modelo, lo que tendríamos es el ingreso de una persona en el presente va a depender, ahora sí que esta ecuación, ¿puedo subir tantito ya el pizarrón, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? O sea, este modelo empieza a ampliarse y decimos, bueno, tenemos nuestros ingresos, ¿no? Tenemos el ingreso que proviene del trabajo en el periodo T, es decir, hoy. Tenemos nuestra acumulación de activos. Invertimos en CETES, muchachos, y nos van a pagar una tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice nuestra primera parte de la ecuación. ¿Qué hacemos con ese ingreso, muchachos? Pues nos lo gastamos. Nos lo gastamos en el consumo. Tenemos que pagar impuestos. Es decir, nos lo gastamos pagando impuestos. X subíndice T. Y además, muchachos, tenemos esta acumulación. O sea, no nada más es ahorrar, sino tenemos una acumulación de A, T más 1 menos AT, lo que vamos a ahorrar. Si nosotros empezamos a ampliar y ampliar este modelo, muchachos, se supone que nosotros tenemos una elección intertemporal. Esto es lo que nosotros hacemos. Despejamos, metemos ecuaciones y al final de todo esto, muchachos, a lo largo, tenemos lo que se conoce como la elección intertemporal. Ay, perdón, muchachos, el perro enloqueció. Vamos a tener que es la sumatoria de S igual a 0 hasta N dice Miss, perdón, ¿cómo puedo saberlo? Se le corta su voz por el internet, pero es YPT o cuáles son las variables. No, es YLT, chaparrita. Esto es lo que nosotros ya teníamos arriba. YLT. Es este ingreso, hija, el que teníamos acá arriba. Este de aquí. Los ingresos provenientes del trabajo. ¿Sí, Brenda? Entonces, esta ecuación, muchachos, lo que nos va, si nosotros la generalizamos, nos diría el consumo en T más S. Este es un relajo. Déjenme hacerlo mucho más grande. Que no se va a ver bien. Voy a escribir muy grandote, muchachos. Es la sumatoria, para que se vea bien, de S
igual a 0 hasta n, es una sucesión, muchachos, de X número de periodos del consumo en el periodo T más S sobre 1 más R a la S, es decir, el valor presente del consumo, muchachos, la sumatoria de S igual a 0 hasta N, es decir, nuestro consumo en el presente va a depender, muchachos, de los ingresos que yo obtenga del trabajo. Acuérdense, es YLT más S, de la sucesión de periodos, de los impuestos, muchachos, que yo tenga que pagar en ese tiempo. Menos TX T más S, descontado, muchachos, es decir, en el presente, 1 más R a la S, más mi acumulación de activos, muchachos, 1 más R a subíndice T. Toda esta ecuación, muchachos, es lo que se conoce como elección. Toda esta ecuación se conoce como elección intertemporal general. ¿Llevan macrodinámica alguno de ustedes, muchachos? Ese es un 5 o un S, profesora, la de S. entre paréntesis 1 más R. A la Ok, S. gracias. Sí, hijo, perdón. Parece más 5 que S, perdón. Intertemporal general. Les preguntaba si ustedes llevaban macrodinámica, porque esto ya se ve más a detalle en macrodinámica. Llevan ecuaciones diferenciales en diferencias y se llega a esta conclusión. Tranquilos, ahorita la vamos a hacer a 2 periodos y se van a dar cuenta que no es tan difícil. Pero a partir de esta ecuación, muchachos, nosotros vamos a tomar nuestras decisiones de consumo y ahorro. Cuando el individuo decide ahorrar y cuando el individuo decide endeudarse, muchachos. ¿De qué depende que nosotros tomemos esas decisiones? ¿Por qué razón ustedes ahorran? Para comprar algo mejor. Para comprar algo mejor, pero ¿de qué depende? Ojo, el ahorro, muchachos, no como esa acumulación de juntar dinero y meterlo abajo del colchón. El ahorro entendido en estricto sentido, ese que paga una tasa de interés. ¿Cuándo deciden ahorrar ustedes? Cuando busco liquidez, de hecho es la función primaria de los CETES y todo eso, a corto plazo. Pero ¿están buscando liquidez o qué están buscando cuando ustedes meten su dinero en esos CETES, muchachos? ¿Qué esperan obtener de ellos? Un interés, un rendimiento. Un rendimiento. ¿Cuándo estás dispuesto a sacrificar tu consumo por ahorrar? Acuérdense, muchachos, que nosotros hacemos 2 cosas con el ingreso. O lo consumimos o lo ahorramos. Párenle de contar. ¿O qué otra cosa hacen con su dinero? Si no se lo gastan, ¿qué hacen con él? Se acumula o se ahorra. Se acumula o se ahorra, es correcto. Entonces, muchachos, ¿de qué depende que nosotros decidamos gastarnos nuestro dinero o decidamos ahorrarlo? En mi perspectiva, yo lo ocupo cuando tengo un excedente, por así decirlo. Cuando usted tiene un excedente, pero no... Que ya cumplí con mis gastos y digo, todavía tengo un excedente, pues puedo hacer una acumulación o puedo ahorrarlo. Ok, espérame tanto. Es exacto, Stephanie, cuando la tasa de interés es alta. De eso depende, muchachos, nuestra decisión. Por eso le decía a Brandon, espéreme. ¿Usted cuándo decide ahorrar? Dice, cuando tengo un excedente. No. ¿Cuándo decides ahorrar, hijo? ¿Cuándo decides meterlo a un CETE? A ese tipo de ahorro, perdón. A ese tipo de ahorro. Sí, con la tasa de intereses alta, sí.
Cuando tienen intereses exactos, es lo que nos está diciendo Stephanie en el chat. Si los intereses son altos, muchachos, yo tiendo a ahorrar. Si los intereses son bajos, ¿me interesa ahorrar? No empiezas a consumir. Empiezas a consumir. Es más, muchachos, empezamos a hacer uso del crédito. Es como si yo les dijera ahorita, ¿saben qué? Por cada 1,000,000 de pesos que ustedes me pidan prestados a mi banco, yo les voy a cobrar 1 peso de intereses. Eso es lo que les voy a cobrar de intereses. ¿Ustedes pedirían prestado para consumir? Considerando que tengan los ingresos para saldar esa deuda. Claro. Dices, pues sí, ¿no? Me están regalando el dinero. Me voy al otro extremo, muchachos. Y si yo les cobrara 500,000 por cada 1,000,000 de pesos que me piden prestado, les voy a cobrar 500,000 por cada 1,000,000 de pesos que me pidan prestados. ¿Pedirían prestado? Ni loco. Ni No. loco. Dice, no es el doble, ¿no? La mitad de lo que pido. Eso, muchachos, son lo que nos generan nuestras decisiones. Eso que acaban de explicarme así de sencillo es lo que me está diciendo esta elección intertemporal y la vamos a hacer a 2 periodos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo cambiar el pizarrón? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Para que vean que no está tan difícil. La ecuación se ve grandota porque son sumatorias, pero no es cosa del otro mundo, van a ver. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Una vez uno de sus compañeros me dijo, es que usted dice que está fácil, dice, porque usted ya se lo sabe. Y yo, ay. Entonces, título, modelo de consumo y ahorro a 2 periodos. Nada más lo vamos a hacer a 2 periodos para no amargarles la existencia. Ajá. Este modelo pone que un individuo vive 2 periodos. Solamente vamos a vivir 2 periodos, muchachos. Ajá. De manera que sus ingresos son Y1 y Y2. Ajá. Ajá. En esta economía no hay gobierno. Punto. Por lo que en el periodo 1 T igual a 1, muchachos. Aquí estoy manejando tiempo. La restricción es ahora sí. Y1, ingreso en el periodo 1, muchachos, es igual al consumo en el periodo 1 más el ahorro en el periodo 1. Voy a ponerles aquí, para que recuerden, Y es ingreso, C es consumo, S es ahorro. Entonces, si S es mayor a 0, se ahorra. Y si S, muchachos, es menor a 0, se endeuda. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿Sí vamos Sí. bien? Ajá. Sí, ¿Qué profesora. vamos Sí, a maestra. hacer, muchachos? Para el periodo 2, ¿de qué va a depender nuestro nivel de consumo? Ojo, no el nivel de ingreso, nuestro nivel de consumo. Para el segundo periodo, muchachos, nuestro consumo va a depender de 2 cosas.
de lo que nosotros percibimos en ese nivel, en ese ingreso, en ese periodo, ajá, más lo que nosotros hayamos acumulado o restamos si nos llegamos a endeudar. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente pensamos en la acumulación, pero se pone con signo positivo, a pesar de que sea deuda, porque nada más es poner un signo negativo. En este caso, muchachos, lo que vamos a tener es que para el periodo 2, ¿qué voy a gastarme mañana? Ah, si yo decidí ahorrar hoy, como lo que decía Brando, ¿no? Hoy me guardé 10 pesos, mañana gano 30. ¿Cuánto me voy a poder gastar, muchachos? Nada más vivo 2 periodos. Si no me lo gasto, ya no me lo gasté yo. Pues, Me lo gasto todo. Me lo gasto todo. Entonces, muchachos, de eso va a depender. En el segundo periodo, para el periodo 2, el segundo periodo, la restricción es puntos. El consumo en el periodo 2, muchachos, es igual al ingreso que estoy percibiendo en ese periodo más mi acumulación de activos. Es más, aquí hay un error, muchachos, una disculpa. Bórrenle el 1 a esta S. Ajá. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, muchachos. Voy a despejar. Voy a poner lo siguiente. Hasta aquí. Despejo de la ecuación traduzco mis jeroglíficos Y1, C1 más S al ahorro. Por lo tanto, el ahorro es igual al ingreso menos el consumo en el periodo 1. Sustituyo esta ecuación en la restricción del periodo 2. Es decir, consumo en el periodo 2 es igual a Y2 más 1 más R por el ahorro. ¿Quién es el ahorro? Y1 menos C1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Voy a normalizar. ¿Sí saben qué es normalizar, muchachos? no, ¿No? Normalizar, muchachos, es cuando nosotros tratamos de dejar una variable como si fuera la unidad. Ajá. Esto lo utilizan mucho en álgebra lineal. Eso es lo que hacemos. Vamos a normalizar y para normalizar, en términos de español, es que vamos a transformar a valor presente. ¿Cómo transformarían esta ecuación a valor presente, muchachos? Yo quiero que el consumo en el periodo 2 me quede expresado en valor presente. ¿Qué harían los financieros? ¿Cómo me expresan una ecuación en valor presente, muchachos? La multiplico o la divido por la tasa de interés. Si quiero valor presente. Los voy a acusar con el profe Ángel y con la maestra Raquel de que no se sabe la ecuación de valor presente. ¿Cómo es la ecuación de valor presente, muchachos? La general, la que se saben ya de memoria. ¿Cómo expreso el valor presente? Alguien, de lo que se acuerden.
Me acuerdo que era multiplicar. Ya, te voy a pegar, Brandon. Ahorita lo acuso con sus papás y los tengo ahí a la mano. Acuérdense, muchachos, valor presente es descontar. Entonces yo voy a dividir entre 1 más R. Acuérdense que voy a pegar. Acuérdense, el valor presente es el valor futuro entre 1 más R. ¿Ya se acordaron? Este es el valor presente, muchachos. Y eso es lo que yo voy a hacer con mi ecuación. Lo que voy a hacer con esta ecuación es que la voy a dividir entre 1 más R. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a hacer paso por paso. Entonces, le voy a poner ecuación 1. La ecuación 1 se dividirá entre 1 más R, coma, para obtener la suma de los consumos expresados a valor presente. Entonces voy a dividir esta ecuación, muchachos, entre 1 más R. ¿Puedo subir el pizarrón? Sí. ¿Sí? Entonces subo mi pizarrón. Hasta ahí. Lo voy a seguir haciendo con colores para que ustedes vean. Tengo mi consumo en el periodo 2. ¿De qué va a depender mi consumo en el periodo 2? Del ingreso en el periodo 2, de la tasa de interés que se paga y de lo que consumí o ahorré en el periodo 1, que era Y1 menos C1. ¿Estamos de acuerdo? Voy a dividir toda mi ecuación. Si divido del lado de izquierdo, divido del lado derecho. Todos mis términos, muchachos. Entonces voy a tener C2 entre 1 más R. Y2 entre 1 más R. Y todo este, acuérdense que este es solo un término, todo este entre 1 más R. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Creo que no hay problemas en ese pedacito. ¿Qué voy a hacer? C2 entre 1 más R. ¿Puedo hacer alguna operación aquí? No, así se queda. Y2 entre 1 más R, así se queda igual. Déjenme hacer bien el igual aquí. Yo tengo 1 más R que multiplica y 1 más R que divide. ¿Qué le pasa a ese término? Se eliminan. ¿Quién dijo que se elimina? Yo. Yo le voy a pegar. Aquí al único que voy a eliminar es a usted. Es la unidad, chamacos. Ajá. Sí, porque son los mismos términos. Son los mismos términos. 1 más R entre 1 más R se vuelve la unidad. Les digo que no digan que se elimina, muchachos, porque generalmente cuando ustedes dicen se elimina, y me ha pasado en otras materias, dicen se elimina y en su cabecita yo creo que pasa la idea que se vuelve 0 y me empiezan a multiplicar por 0. No, se vuelve la unidad, nada más que nosotros no la expresamos. ¿Estamos de acuerdo? No, que lo elimino. Le digo, al que voy a eliminar es a usted. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar con mi ecuación? Ya dividí, muchachos. Eso es normalizar. Se escucha muy raro el término, pero es esto. ¿Qué vamos a tener? Voy a empezar a homogeneizar colores. Voy a escribir con azul los consumos y con verde los ingresos. Ajá. Voy a tener que C2 entre 1 más R es igual a Y2 más Y1, ahorita pongo el 1 más R, menos C1. Este está entre 1 más R, perdón. Los ingresos los tengo en verde.
entre 1 más R. Y lo que voy a hacer, muchachos, es que agrupo términos semejantes. ¿Cómo está este C1, muchachos? ¿Qué signo tiene? Restando. ¿Y si los voy a despejar, cómo va a pasar? Sumando. Sumando. Es sumando. Entonces me va a quedar así. C2, 1 más R, más C1, es igual a Y1 más Y2, 1 más R. Y voy a expresar nada más de manera tradicional, muchachos. ¿A qué me refiero con manera tradicional? Ingresos del lado izquierdo, consumos del lado derecho. Nada más reordenando, no estoy modificando signos ni nada. Perdón. Mi letra fea. Reordenando. Vamos a tener lo siguiente, Y1 más Y2, 1 más R, es igual al consumo más el consumo 2, 1 más R. Y esta, muchachos, esta ecuación es mi restricción intertemporal. Y esta restricción intertemporal a 2 periodos, muchachos, nos permite determinar que el individuo planifica su consumo a futuro. Esta ecuación expresión anterior permite determinar el comportamiento del consumidor. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, Miss. ¿No? Vamos a dejarle hasta aquí. Ya sé que es temprano, que son 8:24, pero vamos a dejarle hasta aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el análisis gráfico. No, sí nos alcanza a ver uno. Nada más vemos uno. El más sencillo, y ya la clase que viene vemos el cambio en las tasas de interés. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ecuación, muchachos? Esta ecuación, lo que les decía, pues yo les ponía que la ecuación grandototota, que la sumatoria, nada más se ve ruidosa por las sumatorias, pero es esa ecuación. Esta de acá arriba que hicimos, muchachos, la general, ni siquiera está aquí. ¿Dónde la tenemos? Esta ecuación grandototota es esta ecuación de aquí, muchachos. Se acabó. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí ya no estamos haciendo la generalización. Aquí la estamos aterrizando a 2 periodos. ¿Qué me va a permitir esta ecuación, muchachos? Si nosotros ahorramos, aquí lo que esta ecuación va a plantear dice que si la tasa de interés es baja, muchachos, nosotros vamos a decidir gastar. Entonces, voy a tener lo siguiente. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos, o me espero tantito? Bueno, yo ya terminé de copiar, no sé los demás. Todos ya el demás no necesitan que suba el pizarrón o nada, muchachos. No, Miss, igual ya. ¿No? Problemas. Vamos a ver. Entonces,
les decía de micro intermedia, muchachos, les enseñan y también les enseñan en economía de la empresa que el individuo busca maximizar. Esa es nuestra función de ser, muchachos, ya sea a nivel micro o ya sea a nivel macro. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en nuestra sociedad es lo siguiente. Estamos pensando en 2 periodos. ¿Qué decisiones vamos a tomar a 2 periodos? Entonces voy a tener mi plano cartesiano. Solo lo hacemos a 2 periodos, muchachos, porque imagínense graficar en X, en Y, en Z. Eso cuando tenemos 3 todavía se puede graficar, pero imagínense graficar en N4, en N5, es casi imposible. No sé si ubican al doctor David, es economista. Ay, no me acuerdo de su apellido. David Robles Ortiz, ¿no? Ah, sí, ándele, el doctor David. Él es muy bueno en esto porque él hace modelos en economía espacial. Estamos tan mal los economistas que aplican los principios de la física en la economía. Hartas matemáticas y bonitos mapas y curvas, así bien extraño. Y el doctor Robles se encarga, estudia esa área. Nosotros somos simples mortales y nada más vemos hasta 3 periodos. Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener aquí en nuestro plano cartesiano? En el eje de las X tengo el consumo en el periodo 1, en el eje de las Y tengo el consumo en el periodo 2 y voy a tener una línea completamente vertical que va a representar, la línea vertical, voy a tener una recta, muchachos, que va a representar mi restricción intertemporal. Esta línea va a ser mi restricción intertemporal. Y voy a tener, muchachos, una curva de utilidad. ¿Qué son las curvas de utilidad o una curva de indiferencia? Este plano, hija, está representando precisamente nuestra maximización a 2 periodos. Por eso tengo mi C1 y mi C2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a tener aquí, muchachos? Voy a tener una curva de indiferencia. ¿Qué es una curva de indiferencia? Una curva de indiferencia, muchachos, es aquella que representa las preferencias o las combinaciones de bienes a los cuales al individuo le da exactamente lo mismo. Sé que suena un poco enredado esto, pero a mí me da lo mismo comprarme ahorita una taza de café y comerme una dona, y me daría exactamente lo mismo, muchachos, comprarme 5 tazas de café y 2 donas. Eso es una curva de indiferencia. Representa las combinaciones de consumo que un individuo realiza y le dan exactamente lo mismo. Por eso se llama indiferencia. Y estas curvas de indiferencia, muchachos, nosotros no medimos felicidad. Eso no se puede medir, eso es algo subjetivo. Lo que buscamos medir es el nivel de satisfacción. Y esto nos da una curva de utilidad, el beneficio que obtenemos de eso de consumo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces voy a dibujar una curva de utilidad. Y esta curva de utilidad, muchachos, va a ser tangente a mi restricción. O sea, que toque mi curva. Esto es utilidad. Sé que está un poquito desenredado por los términos, pero no pasa nada. Esto es lo que yo voy a tener, muchachos. En el punto donde mi curva de indiferencia, mi curva de utilidad, perdón, es tangente a mi restricción intertemporal, en este punto, muchachos, nosotros estamos maximizando. Esto sería lo idóneo. Aquí vamos a tener un pequeño gran problema, muchachos. ¿Qué pasaría si yo tengo Y1? Si este fuera mi nivel de ingreso y este fuera mi nivel de consumo óptimo. Acuérdense que yo tengo que maximizar.
Ajá, yo tengo que obtener lo mejor que yo pueda. Y mi punto óptimo me está diciendo que yo tengo que consumir hasta acá, pero yo estoy ganando esto. ¿Qué hago? Pues tratar de aumentar mi ingreso, ¿no? Mi Y1. Voy a tratar de aumentar mi ingreso, mi Y1. ¿Y cómo le hago para aumentar mi Y1? A través del ahorro y la acumulación. A través del ahorro y la acumulación. Y si no puedo ahorrar, Acumula. y si tampoco puedo acumular, Busca otro trabajo. no. Acuérdese, usted nada más vive 2 periodos, hijo. Usted ya partió de este ingreso. No tiene un periodo anterior, no tiene un Y0. ¿Cómo le hace para en este momento alcanzar el Y1? Se endeuda, ¿no? Exacto, chaparrita. Sí, es correcto. Para que yo pueda alcanzar este óptimo, muchachos, yo voy a recurrir todo esto que me hace falta por obtener mi óptimo, es deuda. Ajá. Para alcanzar el Y1 es deuda. El problema es de que si yo me endeudo, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en mi C2, muchachos? ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedo endeudado o tengo que pagar? Tienes que pagar. Tengo que pagar. Entonces, muchachos, esto es pago. ¿Qué va a pasar? Mi ingreso en el periodo 2 está aquí. El problema es que ahora voy a tener que consumir menos. Esta es la famosa lección, muchachos, de que si yo consumo más en el presente, si yo aumento el consumo presente, forzosamente, muchachos, tengo que sacrificar el consumo futuro. Eso es lo que nos enseñan siempre. Si yo decido aumentar mi consumo futuro, entonces tengo que sacrificar mi consumo presente. Eso es lo que siempre nos están diciendo. Eso es lo que representa esta ecuación, muchachos. Con base en esta ecuación es lo que se les ha enseñado siempre. Si tú quieres consumir más en el futuro, tienes que sacrificar consumo presente. Si tú consumes más en el presente, tienes que sacrificar tu consumo futuro. ¿Sí queda ahora ¿Puede sí ya volver a más poner claro? la gráfica, profesora? Por Sí, favor. hijo. Exacto, Lucy, el famoso costo de oportunidad. Entonces, lo que vamos a tener aquí, les voy a poner ya la interpretación y ya para dejarlos ir. Aquí vamos a tener que la gráfica anterior representa la elección del individuo a 2 periodos. En este caso, si el presente es relativamente barato, así se dice, relativamente barato, el individuo optará por endeudarse y así aumentar su consumo en el periodo 1. Eso es lo que nosotros tenemos. En otras palabras, aumenta el consumo en el presente, disminuye el ahorro disminuye el ahorro
Ahí está. Ajá, esa es la interpretación de esta gráfica, muchachos. Cuando el presente es relativamente barato, el consumo presente aumenta y disminuye el ahorro futuro. Perdón, aquí es el ahorro futuro debido a que se tiene que pagar una deuda. Ujú. Eso es lo que estamos teniendo, muchachos. De esta grafiquita, todo esto es lo que nosotros estamos interpretando. Por eso les decía, la ecuación se ve muy grandota, muy estrafalaria, pero esa es la interpretación. Para eso nos sirven estas ecuaciones. Y aquí, pues la ventaja, muchachos, es que estamos trabajando todavía con estática comparativa. Solamente estamos comparando dos periodos, pero esto se puede hacer dinámico y da pie a lo que se conoce como el famoso modelo, los modelos de la telaraña, modelos de ecuaciones dinámicas. Entonces, esto se empieza a volver cada vez más y más complejo. Mis niños de finanzas tarde o temprano van a tener que ver ecuaciones en diferencia y diferenciales, porque pues ustedes trabajan con el tiempo, ¿no? ¿O a poco las finanzas son estáticas, muchachos? No, Miss. Son dinámicas, siempre están trabajando con T1, T2, T a la... Entonces, eso es importante. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro? Sí, Miss, todo claro. Órale. Sí, Miss. Miss, creo que Ah, no, ya me ¿Qué apareció el pizarrón. ¿Ya Perdón. le apareció? No, hija, no se preocupe. Le está fallando mucho su internet, ¿verdad? Sí, es que no estoy en mi casa, entonces está un poquito débil la conexión aquí. Oye. De todas maneras, no se preocupe. Yo subo la clase y las pizarras para que pueda estudiar. Gracias, Miss. ¿No? ¿De qué? Entonces, muchachos, déjenme. ¿Ya puedo quitar pizarrón? ¿O me espero otro poquito? Por mi parte ya, profesora. ¿Todos ya? Ok. Yo también Entonces, sí, gracias. ¿sí? Entonces, nada más déjenme pasar, detener grabación, muchachos.